Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. La historia de hoy, compartida por Sargent Darwin, nos cuenta sobre lo difícil que es crecer, abandonar la inocencia de la niñez y pasar al umbral de la vida adulta y sus desilusiones. Los dejo entonces con Hace 63 años. Es oficial. Soy un anciano. El último par de años me he consolado a mí mismo diciendo que estoy en los inicios de mis 70s, pero la matemática es simple y sin misericordia. Hoy cumplo 75 y Dios mío, los años vuelan. No estoy aquí para que me den sus buenos deseos. A esta edad es algo que realmente no quiero celebrar. No me malinterpreten. Me alegra seguir aquí. Pero con cada año que pasa tengo menos razones para estar. Mis huesos me duelen y mis hijos han hecho sus vidas lejos de aquí. Y la mitad de mi cama ha estado vacía por un par de años, y si no fuera por el fútbol y el box, no tendría razón para salir de mi cama. Así que ahórrense sus feliz cumpleaños y sus regalos. No quiero ser gruñón, pero esa no es la razón por la que estoy aquí. No, la verdadera razón por la que vine aquí es porque tengo algo que contar, y es algo que nunca se lo he dicho a nadie. En un inicio me lo guardé porque pensé que era tonto o que nadie me creería. Pero conforme envejeces, cada vez es más cansado seguir contándote mentiras a ti mismo. Así que aquí está la verdad. La razón por la que no se lo he contado a nadie es porque si lo ignoro, es como si no hubiese pasado. Porque el terror de que sea verdad no me va a dejar dormir. Pero ahora la muerte podría llegar a cualquier hora. Así que pongan atención. Eran los 50s, en un pequeño pueblo cerca de Puerto Plata. Era un niño al borde de la adolescencia. Pequeño para mi edad, con solo una persona a la cual podía llamar amigo, y su familia, por algún loco impulso, decidió llevárselo a vivir a más de 2000 kilómetros de distancia. Estaba pintando para ser el peor verano de mi corta vida. Mi papá nunca estaba, y mi mamá era una esclava de casa. Demonios, estaba tan orgulloso de ese apodo en ese entonces. Entonces, no me pasaba el tiempo en casa. Decidí que la cosa más apropiada para un joven como yo sería ir a la biblioteca. No quería leer esos libros de nerds. Tenía una colección miserable de cómics. Pero debajo de ese techo no había tareas que hacer. Quehaceres que cumplir. Una mamá enfadosa y por encima de todo, otros niños que me harían la vida imposible. Cada intento de socializar era un desastre para mí. No, mejor era estar solo. La primera mitad del verano fue más horrible de lo que pude haber pensado. Dormiría hasta las 10, haría mis quehaceres y entonces caminaría a la biblioteca. Una vez ahí, dividiría mi tiempo entre molestar a los viejos en el lugar por accidente y hacerlo a propósito. Por ejemplo, una anciana de lo más dulce interrumpió mi tronar de la lengua con un gentil «¡Cierra el maldito pico!». En ese entonces, no pensé que la gente grande pudiese ser tan firme, pero supongo que era muy inocente en aquel entonces. Pues días horribles se alargaron a semanas terribles. Comencé a desear que la escuela pudiese comenzar de nuevo. Eso es hasta que descubrí el sótano. Y es curioso porque podría jurar que había visto cada centímetro de ese edificio. Pero un día, en una esquina por la sección de libros internacionales, encontré una pequeña puerta que no había visto antes. Ahí fue donde todo comenzó. La puerta no tenía ninguna ventana y estaba hecha de una madera que se veía mucho más vieja que la pared en la que estaba. Tenía una manija de metal ennegrecido que parecía antigua. No me sorprendería si se remontara a tiempos coloniales. En la manija de la puerta estaba grabado lo que parecía ser una sola huella de un pie. Todo alrededor de esta puerta tenía un sentimiento de misterio, así que era lo más interesante que había encontrado en todo el verano. Volteé alrededor para asegurarme de que nadie me estuviese viendo, y entonces giré la manija. Entré y cerré la puerta detrás de mí. No había nada, solamente una profunda oscuridad. Tomé un par de pasos, pero entonces me detuve, congelando ante la penumbra. Moví mis manos enfrente de mí, tratando de tocar algo, lo que fuese, y de ahí poder guiarme. Finalmente, mis manos tocaron algo que me dio tranquilidad. Un hilo que estaba colgando. Sencillamente lo agarré y jalé. En tiempos antes de los míos, muchas lámparas eran utilizadas de esta manera, y para mi suerte, esta todavía servía. Inmediatamente todo se iluminó a mi alrededor. Me di cuenta que estaba parado en una pequeña y polvorosa plataforma que, por su aspecto, era claro que no tenía muchas visitas.
A mi izquierda estaba una escalera de espiral, hecha de madera y con un aspecto que parecía que se colapsaría en cualquier momento. La lámpara era la única fuente de luz en la habitación y no era particularmente brillante. Así que cuando me asomé más allá del barandal para ver qué había abajo, lo único que vi fue un abismo oscuro. En el momento no lo admití, pero en retrospectiva te puedo decir que estaba aterrado. Este lugar se sentía distinto, equivocado, con un profundo sentido de que no pertenecía aquí en esta biblioteca, como si estuviese en un edificio completamente distinto. Pero mi apego al mundo real no era suficiente para apartarme de este misterio. ¿Cómo desearía que no hubiese bajado? Mi vida hubiese sido distinta. Hubiese podido dormir como el resto de las personas. Pero como dije, en retrospectiva las cosas son muy distintas. Así que tomé el barandal y comencé a bajar por la escalera. La madera de la escalera era seca y llena de astillas, así que tuve que equilibrarme como un acróbata de circo mientras bajaba lentamente, en la oscuridad y sin ningún sonido más que el de mis respiros y mis pasos. Sentía como si segundos se convirtiesen en minutos. Mi corazón estaba palpitando fuertemente y estaba sintiendo que algo no estaba bien. Como ese sentimiento que tienes cuando está por caer un rayo, o como cuando alguien te está observando, o una persona que sencillamente no te da una buena espina. Supongo que de niño aún no sabía reconocer el sentimiento. Para cuando mis pies tocaron el piso, la luz de la lámpara no era más que un recuerdo. La buena noticia es que ahora había una nueva fuente de luz, y fue algo inolvidable. Enfrente de mí había una enorme puerta de color rojo oscuro. La luz estaba viniendo detrás del puerto y enmarcaba la puerta por los 4 lados, como un escalofriante rectángulo brillante. Continué haciendo cosas que no debería y abrí la puerta. En un contraste muy marcado a la oscuridad de la que venía, la habitación detrás de la puerta era cegadora. Cuando mis ojos se ajustaron, me quedé estupefacto. La biblioteca más perfecta y pristina que te puedas imaginar estaba ahí. Me quedé con la boca abierta, completamente atónito. Me adentré a la habitación. Era hermosa, más pequeña que la biblioteca de arriba, mucho más pequeña, pero parecía, como si eso fuese posible, hecha exactamente para mí. Los estantes tenían libros con colores brillantes y llamativos. Los muebles en medio de la habitación eran paradisíacamente cómodos y el olor era muy placentero. Una combinación de pino y cítricos. No sé con qué compararlo. No era un olor que abriese el hambre, solamente algo muy sereno y calmante. En mis 75 años no he encontrado algo que se le acerque. ¿Qué era esta habitación? ¿Por qué nunca había escuchado antes de ella? ¿Por qué estaba vacía? Debí de preguntar esas cosas, pero estaba en un trance. Miré alrededor viendo todos los libros y me rendí al paraíso a mi alrededor. Nunca volvería a estar aburrido. Nunca resultó ser 3 años. Fue mi cumpleaños número 12. Hace 63 años a este mismísimo día que todo cambió. Antes de ese día, solía visitar mi pequeño santuario subterráneo tan seguido como me fuese posible. Por lo general, varias veces a la semana. Nunca había nadie allá abajo, pero de alguna manera no generaba sospecha mis constantes desapariciones. Ni una sola vez saqué un libro de esa habitación. Sencillamente volví a leer en donde me había quedado en la visita anterior. Y yo me sentaba siempre donde mismo, en esa cómoda silla rosa, dejando a su gemela vacía enfrente de mí. Esa silla era mía. Bueno, supongo que o las dos eran mías o ninguna lo era. Pero a lo que me refiero es que era donde siempre me sentaba, y por ende la otra definitivamente no era la mía. Volviendo al punto. Era mi cumpleaños número 12, y llegué un poco más tarde que de costumbre. Mi mamá había invitado a un par de compañeros de clase y primos, lo cual me resultó más enfadoso que conmovedor, la verdad. Lo que realmente quería hacer era leer en mi habitación oculta y estar con esa fragancia paradisíaca. Eventualmente nuestros invitados se fueron a casa y llegué a la biblioteca faltando unos 15 minutos para que cerraran. Realmente eso no era importante. Los trabajadores nunca revisaban en esa sección antes de que cerraran el edificio. Tenía la libertad de quedarme tan tarde como quisiera. Esa noche estaba en los últimos capítulos de una aventura épica de bárbaros, demonios, ejércitos y coronas malditas. No capté el olor hasta que terminé de leerlo. El alguna vez exquisito aroma de la habitación
se había vuelto completamente amargo. Me quedé ahí un par de minutos tratando de adivinar la causa del cambio o lo que significase. Podía reconocer que el olor era el mismo de siempre, esa combinación de pinos y frutas tropicales. Pero de alguna manera, ahora era enfermizo, como si estuviese harto. Es como esa comida que te encanta la primera vez, pero que después de comerla 2 meses seguidos ya no quieres volver a saber nada de ella. Lo que sea que me había encantado con esa habitación, se había marchado. Y ahora parecía que, por primera vez, el olor estaba viniendo de un lugar específico. Husmeando como un sabueso, me moví a través de la habitación hasta que por fin llegué a un libro que estaba por el fondo de la habitación. Los libros ahí eran exactamente lo que esperarías ver en esta habitación, excepto uno. Era un libro grande, con una cubierta de cuero desgastado de color marrón desvanecido. Había un grabado de un pie en el lomo de este. Sin lugar a duda, el olor provenía de aquí. Abrí la primera página del libro y vi solamente una frase escrita con una letra elegante en tinta rojo sangre en la parte de arriba. Deja tus penas descansar, amigo, y déjalas donde están. Me quedé viendo a esta frase hipnotizado y comencé a volver a mi silla. Di vuelta a la página. Nada, completamente en blanco. El olor se agudizó. Otra página. Nada. Y el olor se volvió más intenso. Me detuve un momento, sintiéndome algo nauseabundo, y continué caminando. Y conforme me aproximé a las sillas, di giro a una página. Y ahí, en la misma letra, color rojo sangre, estaba algo que no esperaba. Mi nombre. Tiré el libro como si me hubiese mordido. Comencé a correr a la salida, pero mientras levantaba la mirada, mi corazón casi brincó a mi garganta. La otra silla estaba ocupada. Un hombre viejo en un traje negro estaba sentado enfrente de mí, una pierna cruzada encima de la otra, viéndome con sus ojos grises y una pequeña sonrisa. Esto era demasiado. La suave fragancia se había vuelto una terrible peste y no pude evitar el vomitar ahí mismo en ese momento. No había terminado de limpiarme la boca cuando pude escuchar al hombre soltar una risa. Lo miré incrédulo y encontré el valor para decirle: «¿Quién eres?», con una voz temblorosa. El hombre brincó de la silla y se puso de pie. Me tomó suavemente de los hombros y me acomodó en la silla. Una vez más, él se sentó en la suya. Creo que empezamos muy mal, dijo mientras veía lo que quedaba de mi comida en el piso. El olor sin duda toma algo de tiempo acostumbrarse. ¿Quién eres?, volvió a preguntar. Esta noche, una dificultad en tu vida como ninguna que te has enfrentado se te presentará, él dijo. Vengo como un amigo, ofreciéndote refugio de ella y todas las otras encrucijadas que te depara tu camino. Quería salir corriendo de ahí mismo, pero me mantuve sentado en mi lugar. ¿De qué hablas?, pregunté. Tu madre ha abandonado su forma corpórea, chiquillo. Ha hecho el acto con sus propias manos y yace en este mismo momento en la cocina. Poético que donde dio tanto de su vida fue donde se ha separado de ella. No es una escena que tus ojos deben consumir. Estoy convencido de que si lo ves, semillas que nunca se podrán quitar se pondrán en el huerto de tu vida, dijo con una voz algo triste. Pero había algo en sus ojos que me decía que no era auténtica. Tengo la certeza de que tus ojos no quieren consumir esta visión. Puedes evadir este camino. Puedo enseñarte un mejor camino. Su estilo de palabra era algo extraño, pero no podía creer de este viejo. Era todo demasiado para mí. No podía ser cierto. No quería que fuese cierto. ¿Qué quieres?, dije tratando de sonar rudo, pero fracasando. Él soltó una risa, y de una manera casi coqueta dijo: El único intercambio que busco en este servicio es vuestra amistad, chiquillo. De seguro notó él cómo fruncía el sueño, y realmente no estaba comprendiendo lo que significaba eso. Así que agregó: Es mi deseo que me acompañes en una encomienda. Mi oficio es de una naturaleza noble, y en ti veo la aptitud de un aprendiz de calidad remarcable. Y quién sabe, cuando mis labores hayan llegado a su conclusión... Dio un largo suspiro mientras inclinaba su cabeza hacia atrás. Quizá entonces tú seas quien ejerza mi profesión. Había escuchado suficiente. Caminé a la puerta y le miré directamente a los ojos. «¡Estás loco, viejo apestoso!», grité. «Mi mamá no está muerta». «¡Mi mamá no está muerta!», le grité
mientras giraba la manija de la puerta. Bien se dijo que aquel que no ve no puede creer. Vete entonces, chiquillo. El dolor que consumirás hoy jamás podrá ser amputado de tu alma. Y movió su mano como si estuviese espantando una molesta mosca. Aunque solo tenía 12 años, sabía muy bien lo que el dar el dedo de en medio significaba, así que se lo mostré. Comencé a abrir la puerta cuando él dijo mi nombre suavemente. Eso me detuvo y logró que lo voltease a ver. Tu camino estará plagado de dificultades, chiquillo. A cada giro y en cada curva, algo terrible te aguarda. Si en cualquier momento el peso de la carga es más que la fuerza de tu corazón, y en verdad digo en cualquier momento, bueno, entonces... Y extendió los brazos y giró de izquierda a derecha. Sabes de dónde encontrarme. Sabes dónde está tu santuario. Azoté la puerta a mis espaldas y subí 2 escalones a la vez. Salí rápidamente de la biblioteca y corrí a mi casa. No podía ser cierto. Cuando llegué, las luces estaban prendidas y las puertas sin cerrar. No podía ser cierto. El viejo tenía que haber estado mintiendo. Aún diciéndome esto, mis ojos ya estaban en lágrimas. Entré a la casa y llamé a mi mamá. No hubo respuesta. Corrí a la cocina. 63 años después ya aún no tengo idea de por qué lo hizo. He vivido en este pequeño pueblo costero toda mi vida, aunque me he mantenido lejos de esa biblioteca también toda mi vida. Una vez, cuando ya estaba en mis 20s, después de una noche de bebidas y drogas, encontré el valor para irrumpir a la biblioteca rompiendo una ventana. Donde había estado la puerta, solo había una pared. Siempre sospeché que algo no estaba del todo bien, pero tener la confirmación me puso sobrio enseguida. Ese maldito olor combinado de frutas y pino me ha seguido toda mi vida. No a todo momento, pero es curioso. Cuando vi a mi madre tirada en el suelo rodeada de su propia sangre, lo pude oler. Cuando me agarraron a golpes la familia de mi entonces novia y me dejaron por muerto, el olor estaba ahí. Cuando mi nueva novia abortó a nuestro hijo, lo único que pude oler fue eso. Cuando mi esposa perdió a nuestro tercer hijo, esa peste no me dejaba respirar. Cuando mi hijo me llamó para decir que había chocado su carro y que su novia estaba muerta, la fragancia fue lo que me despertó. Cuando la condición de mi esposa empezó a empeorar, pude atrapar destellos de esa maldita plaga. Murió el año pasado y ahora que estoy solo después de más de 5 décadas, cuando lo huelo cada día se siente más que cualquier otra. Se siente como una invitación. Hace un par de meses fue a la biblioteca. Le hace falta mantenimiento y se está cayendo, al igual que yo. Pero pude ver la pared y la manija. Estaban donde mismo. Cada que salgo a caminar paso por ahí, pero no he abierto la puerta. Tal vez esta noche. Tengo miedo de morir. Todos lo tienen. Pero la verdad es que tengo miedo de seguir viviendo. El viejo tenía razón. Mi camino no ha sido fácil y nunca ha dejado de empeorar. Deja tus penas descansar, amigo, y déjalas donde están. Él prometió refugio, santuario. ¿Podría haber estado mintiendo sobre eso? Solo hay una manera de averiguarlo, supongo. Después de todo, sé dónde encontrarlo.